Muy buenas. Hace unos días, volviendo de Armenia en el avión, en la rueda de prensa que normalmente tiene con los periodistas, el Papa Francisco, una de las cosas que decía, le preguntaron, supongo que al hilo de esta semana que se celebra el orgullo gay y todas estas cuestiones, bueno, o de alguna declaración, supongo, de algún obispo o lo que fuera, y él dijo que la Iglesia tiene que pedir perdón a las personas gays, a las personas homosexuales, si las han marginado en lugar de acompañarlas, ¿no? Y de saber acompañar pastoralmente. Yo creo que necesitamos todos hacer una reflexión profunda sobre esa marginación o ese acompañamiento pastoral, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El 28 de junio de 1969, la policía entró en un bar de Nueva York para hacer una redada. Se suponía pues, que a la gente que encontrase allí pues, las detendrían, la ficharían y supongo que después de pasar una noche en el calabozo o así, pues volverían a la calle. Pero con el estigma de haber sido encontrados en una redada cuyo único motivo era que las personas que frecuentaban ese ambiente eran homosexuales y por lo tanto habían dado escándalo público. En un contexto en el cual la homosexualidad era percibida como una aberración, una enfermedad, algo vergonzoso que había que ocultar, pecaminoso, no sé, todos los adjetivos que le podamos poner, ¿no? En una sociedad en la cual, bueno, pues ni las familias lo aceptaban, muchas veces conducía a dobles vidas, conducía a que era preferible llevar una doble vida a una vida mostrando de verdad quién era, no sé, todas esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió esa noche? Que harto supongo que de redadas semana sí, semana también, o de estar viviendo siempre con una cierta sensación de persecución, de sentirse furtivos, ¿no? De sentirse pues muchas veces como tener que estar escondiéndose, se plantaron. Quienes estaban en aquel bar se plantaron frente a la policía y dijeron no. No se negaron a dar sus identidades, se negaron a dejarse arrestar y se formó un tumulto enorme que desencadenó una mecha que es la que está detrás de todas las reivindicaciones que después abrieron todo el movimiento de lucha de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, es decir, todas las reivindicaciones asociadas a la cuestión de la orientación sexual. Claro, cuando estos días se celebra el orgullo gay, hay muchas veces, ha pasado mucho tiempo, eh, se han dado muchos pasos en las sociedades hacia la normalización y es posible que mucha gente hoy en día cuando ya solo ve los desfiles de carroza, los bailes y esta parte más festiva, pues se quede solo con eso y entonces se posicione o a favor o en contra, pero con un punto de vista pues que a veces tiene más que ver con eso, ¿no? Y eso te puede gustar o no gustar. Y yo supongo que habrá gente a la que le parezca muy interesante, muy festivo, muy gracioso. Habrá gente a la que le parezca muy frívolo, muy banal, muy narcisista. Habrá de todo, en todos los ámbitos y en todos los gremios. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es la lucha que está detrás, ¿no? La exigencia, la demanda, la reivindicación de las personas con una orientación homosexual por sentirse respetadas. Y de ahí el manifestar su orgullo de serlo, ¿no? Bueno, y ahí entra la pregunta de la Iglesia. ¿La Iglesia qué es lo que ocurre? Bueno, probablemente la Iglesia ha vivido con mucho prejuicio, es decir, juicio previo al conocimiento. Hubo una época en la cual se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, o una época en la que enfermedad bueno, se podía considerar una depravación, o que la homosexualidad se podía considerar una depravación. No sé, es decir, yo creo que... Pero hoy en día no es así. No es así. Cualquiera que lo diga, pues le miramos diciendo, pero ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Qué pasos tenemos que dar para que de verdad haya un acompañamiento pastoral de las personas? El primero es, yo creo, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque a veces cuando lo que se dice es, bueno, pero es que hay que acoger a las personas homosexuales, ojo, porque a veces esto puede sonar muy paternalista y puede sonar como que falta la segunda mitad de la frase que es, a pesar de los pobrecitos lo que tienen encima. Y esto no debería, vamos, esto es que ni ese paternalismo es justificado y además no es así, es decir, acoger ni más ni menos que a otros, acoger como la iglesia es espacio de acogida para cualquier persona en sus circunstancias, en sus situaciones, con sus luces y con sus sombras, con sus fortalezas y con sus debilidades. Es decir, acoger es respetar y es tratar de comprender. Un segundo paso que tenemos que dar, ¿no? Debemos dejar de sentirnos como iglesia amenazada por la pluralidad. Hay muchas veces que tú escuchas, ¿no? Como por ejemplo el decir que la familia cristiana está amenazada por otras formas de familia. Yo a veces lo que tengo ganas de decir es, mira, familia cristiana que es
muy digna de ser defendida y que es un núcleo bien importante de la sociedad y que además pues es el espacio de protección muchas veces de los menores y de transmisión de la educación y de muchísimas cosas, pero lo que la amenaza no son otras formas diferentes, complementarias, lo que se quiera de familia. Lo que amenaza a la familia cristiana es el egoísmo. Es decir, allí donde hay egoísmo, entonces no hay una familia cristiana. Y este se puede dar en todos los contextos y de todas las maneras. Cuando los padres lo único que quieren es tener a los hijos como una propiedad, eso es egoísmo. Cuando los hijos lo único que quieren es tener a los padres como un banco, eso es egoísmo. Cuando la relación es la suma de intereses particulares egocéntricos, eso es egoísmo. Pero cuando la familia está sustentada sobre el amor profundo que busca lo mejor para el otro, ahí es donde empezamos a hablar de familia cristiana. La última cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, entonces, ¿qué palabra decir? Yo creo que, o ¿en qué consistiría? ¿Por dónde desbloquear el tema del acompañamiento pastoral? Cuando muchas veces también, claro, termina todo reducido, bueno, ya, sí, pero de esta manera, tú puedes estar en la iglesia, pero tienes que comportarte así. Mira, yo creo que no podemos seguir proponiendo las cosas en base a prohibiciones y permisos. No podemos, no podemos seguir diciendo a la gente esto sí, esto no. No podemos estar entrando en la cama de las personas para decirles lo que deben, pueden o cómo tienen que actuar o comportarse. Creo que la gran fortaleza de la propuesta del Evangelio y de una moral cristiana es lo propositivo, es decir, podemos hacer una propuesta. Y la propuesta que después cada persona tendrá que encontrar dónde se materializa y cómo y de qué manera lo vive, la propuesta es en las relaciones personales y afectivas, vivirlas desde el amor. Y no desde cualquier cosa a la que llamamos amor, sino desde el amor tal y como lo entendemos en Dios. Es decir, un amor que tiene toda una serie de rasgos, ¿no? Que es libre, que es fecundo, que es generoso, que es fiel y por tanto se construye en una historia, que es comprometido. Bueno, todos esos rasgos. Luego, probablemente ninguno estaremos a la altura de vivir ese amor de una manera radicalmente perfecta, ¿no? Pero todos, cada uno de nosotros, tenemos que examinar en nuestra vida si aquellas relaciones en las cuales vamos apostando de verdad van siendo reflejo de ese amor profundo. Al final, yo creo que por ahí está el camino, ¿no? Bueno, pues de esto se trata, de esto se trata. Probablemente es verdad, tenemos todavía que dar muchos pasos y acabar con muchos prejuicios hasta que al final el único orgullo que haya que tener es el de ser persona. Chao.